Bienvenidos muchachos a este tercer video tutorial en donde vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la parte de entidades y vamos a ver también los DAO, que nos van a permitir la conexión finalmente con la base de datos pasando por el consultas, ya select, insert, etc. Para tal efecto vamos a partir por lo que son las entidades y primero dejar en claro qué son las entidades y para qué nos van a servir. Dentro de todo lo que hemos hecho tenemos la clase de conexión, que fue lo último que hicimos en el video pasado, ¿ya? Y tenemos el formulario, ¿ya? Que en este caso no funciona. Pero para que llegue a funcionar necesitamos mapear la base de datos. El proceso de mapeo de base de datos es trasladar simplemente lo que es la tabla hacia código Java o su equivalente en Java. Ese es el proceso de mapeo, hacer el equivalente en Java de lo que sería la tabla de trabajador. Y no nada más que una clase que tenga los mismos campos de las columnas de la tabla con su equivalente. Por ejemplo, si es el root, un varchar en la tabla, en Java va a ser un string. Si es un int, en ese caso es el mismo, acá también sería un int. Y así sucesivamente. Si es un bit, 0 o un 1 en la tabla, acá va a ser un booleano, true o false. Ese va a ser el proceso de mapeo. O sea, en resumidas cuentas, no es nada más que una clase que va a mapear esta tabla trabajador que tengo acá, con las mismas columnas, por cada columna una variable dentro de la clase. Eso es el mapeo. Y esto después nos va a servir para transportar la información que sacamos de la tabla, o para ingresar también hacia la base de datos. Partiendo con esa premisa vamos a crear otro package. Recuerden que tenemos todo separado. Este nuevo package se va a llamar entidades. Este package de entidades va a tener una clase por el momento. Bueno, dentro de lo que es el curso solo va a tener una clase. Lamentablemente porque me hubiera gustado trabajar con distintos tipos de clases, o mucho a muchos, uno a muchos, etc. Pero no se va a poder. Entonces en entidades hacemos un nuevo Java Class. Va a tener el mismo nombre que la tabla, pero siguiendo las convenciones de Java, que empieza por mayúscula el nombre de la clase. Trabajador. Va a tener variables. Acá, muchachos, es lo mismo que vimos en clase para hacer una clase común y corriente. Tiene variables, constructores, mutadores, accesorios y toString, nada más. Variable privada de tipo string que va a corresponder al root. Lo mismo para nombre y lo mismo para el apellido, seguido de lo que es la edad. Es un int edad. También tenemos, por ejemplo, el cargo, que no es nada más que un string en la palabra, sea gerente, sea vendedor u otro. Private string cargo. Bueno, y es aquí donde en cargo, ojo que se podría hacer con una tabla de uno a muchos, ya extraer el cargo hacia otra tabla y hacia otra clase y que aquí finalmente colaboren. Pero no es así en cómo se orienta el curso, ya que esto requiere mucho más tiempo y tiempo que no tenemos. Private vendría el setso, que sería un booleano. Setso. Vendría también si es extranjero o no. Boolean es extranjero. Vamos a ponerle simplemente extranjero mejor. Extranjero, true o false. Una vez hechas las variables, lo mismo de siempre. Constructores, getter, setter y toString. Entonces primero constructor sin parámetros. Constructor con todos los parámetros. Después lo vamos a cambiar por los set, getter y setter. Y al final el método toString. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a venir hacia el constructor y vamos a reemplazar. Por ejemplo, this.setRoot, root. Y así sucesivamente con los demás. Lo mismo con el nombre, apellido y lo demás. Entonces, this.setNombre, this.setApellido, this.setEdad, el cargo, el setso, faltó el this, lo cual funciona igual, nada más que un estilo de programación en este caso. Hay casos en que es obligatorio usar el this, como cuando hay dos variables con el mismo nombre. En este caso sería extranjero. Perfecto, con eso tenemos la clase, que es la entidad, que
viene a mapear la tabla. O sea, cuando saquemos cosas de la base de datos, vamos a ir creando, en vez de una fila de trabajador, vamos a crear un objeto trabajador en Java. Es esa manera en que nos vamos a comunicar entre Java y la base de datos, ¿ya? Este es el mapeo. Recuerden, el mapeo no es nada más que llevar a la práctica lo que es la tabla hacia fuera, en este caso Java, y hacer las equivalencias correspondientes. En ese caso es el mapeo. Teniendo la entidad, vamos a pasar al DAO, que es en donde ya está la lógica, que es un poco más pesada. Y aquí vamos a utilizar todo lo que hemos hecho prácticamente, menos la interfaz todavía. Ya vamos a utilizar esta entidad, vamos a utilizar la conexión, etc. Para eso vamos a tener en Soul Package un nuevo Java Package que se va a llamar DAO. Este Java Package va a contener una clase que se va a llamar trabajador DAO. La regla del DAO es muy simple. Va a contener todas las consultas que tengan que ver con la tabla trabajador. Si tuviéramos otra tabla, por ejemplo, tabla, no sé, cargo, tendríamos que crear otro DAO más que se haga cargo de todas las consultas que vayan hacia la tabla cargo. Ok. Estando aquí, vamos a proceder a hacer dos cosas. Uno, vamos a crear acá una instancia de la clase conexión. Para eso lo vamos a importar. Import. Y acá vamos a llamar hacia bd. bd.conexión. Y vamos a importar la clase conexión que habíamos hecho en el video anterior. Volviendo a trabajador DAO, vamos a tener acá una variable privada de tipo conexión que se va a llamar conexión y que va a ser igual a un new conexión. De esa manera voy a poder ocupar tantas veces yo quiera el método de conexión, de conectar, que está dentro de esta clase. Recuerden, vamos a visitarlo un poco para que se entienda. Esta clase de conexión tiene un método, conectar, en el que finalmente hace la conexión con la base de datos y devuelve la conexión para que sea utilizada. Es el DAO el que se va a aprovechar de ese método y va a obtener esa conexión y la va a utilizar para pasar consultas hacia la base de datos. Entonces, lo que viene ahora es empezar a hacer los métodos, tanto para listar, para guardar un trabajador, etc. Vamos a partir con el guardado del trabajador, creando un método público que retorne un booleano, true o false, si lo pudo agregar o no lo pudo agregar. Y se va a llamar agregar trabajador. Lo que debe recibir son todos los datos del trabajador que voy a ingresar. Para eso requiere recibir un trabajador. Habiendo hecho esto, ya tenemos mucha parte ganada. Sin embargo, falta un import acá, que es por eso que no me funciona. Import de entidades, vamos a importar la clase trabajador. Ahora sí, entonces el método devuelve un booleano, si puedo agregar el trabajador o no, y recibe un trabajador porque este método se va a encargar de ingresar todos esos datos a la base de datos. ¿Qué más vamos a necesitar? Por ejemplo, cada vez que trabajamos con base de datos, lo mismo que dije cuando hicimos la conexión, hay posibilidades que se caiga la red. Es por eso que necesitamos un try catch. Así que vamos a poner try catch. Y ahí antes que empecemos vamos a declarar un boolean acá. Boolean fue agregado, que va a partir en false, o sea, va a partir en que no fue agregado al trabajador. Si en algún momento se agrega dentro de este try, ahí va a cambiar a true, pero en caso contrario se va a mantener en false. ¿Esto para qué? Para que al final nosotros podamos hacer un return fue agregado, para saber si fue agregado o no. Entonces, en el momento en que nosotros agreguemos, ahí vamos a cambiar a true ese booleano o esa bandera que estamos utilizando, o ese flag, como habían algunos alumnos que les gustaba utilizar. Ya. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a obtener la conexión. Para ello vamos a volver acá arriba y vamos a importar. Import desde java.sql.connection. Eso es lo que representa la conexión. ¿Y quién me va a entregar la conexión? La clase conexión. Para ello voy a crear acá una variable de tipo connection. Se va a llamar con, para que no choque con esta conexión que está acá arriba, que corresponde a nuestra clase, no al objeto que ya viene dentro de Java, que se llama connection. Y vamos a utilizar conexión.conectar. Y dentro de con ya vamos a tener la conexión para que la podamos utilizar nosotros. Dentro del try catch, que nosotros vimos en la primera unidad, fue que el try hace operaciones que son susceptibles a poder caerse. Y si se caen, va a venir al catch. Entonces el catch va a tener una responsabilidad acá, que es imprimir el error. So, vamos a poner error al agregar
trabajador. Más el mensaje que venga desde Java. Y va a tener una estructura más. El try catch tiene además una estructura que se llama finally. Esta estructura finally funciona de la siguiente manera. Tenemos el try, se ejecuta, se puede caer sí o no. Si se cae se va al catch. De todas maneras, si se ejecuta el try o el catch, el finally se va a ejecutar igual. ¿Esto para qué? Para asegurarnos siempre cerrar la conexión con la base de datos, que es muy importante. Si es que estamos trabajando en un ambiente de producción y no se cierra la conexión, va a quedar tomada una conexión con la base de datos en la cual va a quedar gastando memoria. Si esto se repite muchas veces, se puede llegar a caer el motor, ¿ya? Y si es que la empresa depende de la base de datos, se puede llegar a paralizar la empresa. Entonces es muy importante siempre cerrar la conexión con .close de la conexión, la cierro. Nos va a tirar un error, ¿ya? Porque esto es susceptible también a generar otro error, de que no pueda cerrar la conexión por algún motivo. Ya lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Acá en la ampolleta vamos a decirle add throws close. Y lo único que va a hacer es al método agregar throws SQL exception. Que le está diciendo a quien lo llame que, oye, ¿sabes qué? Tú estás llamando a este método, pero te enojo que esto puede lanzar una excepción de SQL. Porque se puede caer. ¿Y dónde? Aquí. Entonces va a estar obligado quien llame a esto a también encerrarlo en un try catch y completar el ciclo para que esto funcione de manera correcta. Eso es lo único que hace el throws SQL exception. Le dice a quien lo llame que esto puede lanzar una excepción de SQL y obliga también a quien lo llame a también implementar un try catch en caso de que se caiga este método. Ya, comencemos. En el try es donde está todo lo interesante. Primero vamos a necesitar el SQL que vamos a ingresar. Entonces vamos a hacer un string llamado SQL. Ahora, un SQL para hacer una inserción se llama insert into. Llamamos a la tabla y le pasamos los valores en el orden que tengan que ser pasados. En este caso tienen que ser el mismo orden que están declarados en la tabla. Y este orden es root nombre, edad, cargo, sexo y finalmente si es extranjero o no. Con todo ello, tenemos aproximadamente, vamos a ver los campos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Ya, tenemos dos maneras. Empezar a concadenar acá los valores, lo cual es un problema de seguridad, ya que es susceptible a algo que se llama SQL injection, que es una vulnerabilidad de las aplicaciones que trabajan con SQL si es que no se trabajan de manera correcta, que permite al atacante ingresar una sentencia SQL en vez de ingresar algo en el formulario que corresponda. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo tengo un formulario X que me pide usuario y contraseña, que podría ser esta misma tabla. Por ejemplo, voy a salir. Y esto me va a devolver al login. Debería devolverlo en unos segundos que está cargando. En este login, en vez de yo ingresar, por ejemplo, el usuario, yo me hago el pillo e ingreso drop database para que esto se vaya a ejecutar a la base de datos. Probablemente esto no va a funcionar, pero es un ejemplo que nos sirve para entender a lo que me refiero con SQL injection. Si es que yo no veo que aquí alguien está tratando de hacer algo malo y llego y concadeno esto acá, lo tomo, lo dejo acá, el atacante podría ingresar más cosas para que se ejecutara de verdad el drop database, tenemos un problema. Entonces no puedo concadenar directamente acá el root, el nombre, etcétera, porque es un problema de seguridad. Entonces lo que hay que hacer es utilizar los parámetros que nos entrega Java, que automáticamente limpian la cadena en caso de que haya algo sospechoso. Y para eso, por cada parámetro, por cada campo que yo quiera ingresar, va a existir un signo de interrogación, que serían 7, separado por coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esta manera, le estamos diciendo que acá se van a ingresar 7 valores, separados por coma. ¿Y en qué momento se los vamos a pasar? En un momento lo vamos a hacer al tiro, pero antes necesitamos algo que se llama el prepare statement. Nos va a salir un error. Con control espacio podemos importarlo desde Java SQL. Si se fijan arriba va a quedar importado. Ese es el import. Java.sql.prepare statement. Esto no es nada más el objeto que se va a encargar de llevar esta consulta SQL hacia la base de datos utilizando la conexión. Esto le vamos a poner el
stmt, por ponerle un nombre, igual a de la conexión que me entregue el prepare statement, ¿ya? O la sentencia que va a ser preparada. Le paso el SQL y ahora empiezo a pasarle los valores. Necesito pasarle el root, el nombre, etc. Y él dentro los va a ir reemplazando y va a ir limpiando las cadenas en caso de que alguien haya ingresado algo sospechoso o que no debe haber sido ingresado, tratando de hackear nuestro sistema. Para eso llamamos al stmt.set y acá depende del tipo de dato que queramos ingresar. Por ejemplo, setString. Esto no empieza de 0. Acá tendría que confundir porque los arreglos siempre empiezan de 0. Pero acá no. Esto empieza desde el parámetro número 1. ¿Ya? Y el primero sería el root. Así que, ¿de dónde sacó el root? Lo trae el trabajador. Sería trabajador.getRoot. Y así lo hacemos con lo demás. stmt.setString. El parámetro 2, o sea, el segundo signo de interrogación, es ahí donde se va a reemplazar lo que yo le voy a ingresar acá. Trabajador.get. Oh, no me salió el nombre. Get nombre. Hacemos lo mismo. Y este sería el parámetro 3, pero llamando al apellido. Seguimos con el parámetro 4, que sería la edad. Este sería setInt, parámetro 4. Trabajador.getEdad. Seguimos con el cargo, stmt.setString, este es un string simplemente, porque es un varchar en la base de datos, es el parámetro 5, trabajador.getCargo, stmt.set, y ahora vienen dos booleanos, setBoolean, parámetro 6, y este quiere decir el sexo, en este caso como son booleanos es isSexo. Y nos quedaría solamente el séptimo, que es si es extranjero o no. Trabajador.is extranjero. Con eso se prepara la sentencia, por eso que se llama prepare statement. Entonces inserinto, trabajador, y los valores van a ser 7, que van a ser reemplazados posteriormente acá. En el 1 le pone ahí el root. En el segundo signo de interrogación, el nombre. Por eso que acá le ponemos un número, que empieza por el 1, mucho ojo. Los arreglos empiezan por 0, pero acá, por algún motivo que desconozco, lo hicieron empezar por el número 1. A lo mejor hubiera sido más lógico que empezaran por el 0, pero no se hizo de esa manera. Falta ejecutar la sentencia, todavía no se ejecuta, está preparada. Hasta ese momento está preparada, lista para salir. Y ahora se ejecuta. Se pone en comentario, ejecutamos la sentencia. Y la sentencia nos va a devolver la cantidad de filas afectadas en la base de datos. Una sentencia insert debería afectar al menos una, porque el insert igual se puede hacer por batch, o sea, por volumen. Puedo pasar varios trabajadores de una separando acá por coma más values, así que al menos uno tiene que ser. Si es que no afecta nada, quiere decir que falló la consulta. Así que int cantidad la vamos a poner que son la cantidad de filas afectadas, stmt, que es quien tiene la consulta, y le digo que ejecute una sentencia de update, una actualización, que no necesariamente actualiza, sino que inserta. Y esa cantidad nos va a decir si es que fue agregado o no. En este caso, si es que es mayor a 0. Entonces, el fue agregado que tenemos arriba, que está en false, le vamos a decir que va a tener un booleano con la siguiente condición, si la cantidad es mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Evalúa lo que está en el paréntesis, hace la condición, pregunta cantidad mayor a 0 y devuelve true o false, que se va a guardar en el fue agregado. Haciendo esto ya tenemos listo el método. Habría que probarlo, ¿ya? Podríamos probarlo directamente con lo que es la interfaz gráfica, pero va a llevar más tiempo. Lo que yo quiero es probarlo de una manera rápida y sencilla, que me permita saber si este método funciona o no funciona. Vamos a ver cómo hacer eso, y para eso nos vamos a aprovechar del método main, ¿ya? Es acá donde vamos a llamar a ese método que acabamos de hacer en el DAO y le vamos a pasar un trabajador. Para eso vamos a importar acá varias cosas. Por ejemplo, desde entidades vamos a importar el trabajador. Desde DAO vamos a importar el trabajador DAO. Ya, hasta ahí mientras tanto. Vamos a crear primero un trabajador con datos.
Vamos a poner trabajador, t igual a new trabajador, y le vamos a pasar en el constructor con parámetro para que pueda ser lo más fácil posible todos los datos. 2, el nombre, vamos a ponerle acá Alan Mella. La edad de este personaje van a ser 30 años. El cargo va a ser asistente. Y acá set true. Y si es extranjero o no, vamos a poner false, no es extranjero. Tenemos listo lo que es nuestro trabajador. Todos estos datos ahora van a ser transportados hacia la base de datos y de eso se va a encargar el DAO. ¿Ya? Va a recibir este trabajador y como ustedes pueden ver le saca cada uno de los datos mediante el get. Arma la consulta, la ejecuta y después vemos si es que funcionó o no funcionó. Entonces, volviendo a el método main, necesitamos ahora la instancia de un DAO. Trabajador DAO. Vamos a ponerle tDAO igual a new trabajador DAO. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a proceder a, dentro de un if, ocupar el tDAO punto agregar trabajador. Le pasamos la t, que es el trabajador, y esto nos va a devolver si es que pudo ser agregado o no. Vamos a poner un south agregado y un else que diga ha ocurrido un error. ¿Nos va a tirar un error? Sí. Recordemos por qué. Volvamos al trabajador DAO. Acá arriba, para que se pudiera cerrar la conexión, que también podría tirar un error, se le agregó el throws SQL exception. Esto le quiere decir a quién lo llama, y quién es quien lo llama, el método main, que debe encerrar esto en un try catch, porque esto puede lanzar una excepción de SQL. Entonces le vamos a hacer caso y en la ampolleta le vamos a decir surround statement with try catch. Y eso lo va a encerrar en un try catch. Claro que el catch nos tira un logger que no lo vamos a ocupar. Simplemente lo vamos a sacar en un south. It's.getMessage. De esa manera, fíjense que el catch ya no dice exception, simplemente dice SQL exception. O sea, si tira una excepción de SQL, va a ingresar a este catch. Veamos si es verdad. Vamos a ejecutar el proyecto. Recuerden que al ejecutar de acá arriba, automáticamente se ejecuta el main. Entonces se va a ejecutar este código que tenemos acá. Dice que fue agregado. Bueno, nos podemos quedar con esa respuesta. O mejor venimos a consultar a la base de datos. Oh, me equivoqué. Ya, si bien no funciona el drop database porque está protegido contra cualquier SQL injection. Vamos a ver nuestra base de datos, que debería estar acá en recursos humanos DSY. Veamos si es verdad. Ahí está. Se agregó efectivamente el registro sin ningún problema. Funciona. Ya sabemos que el método funciona. Ahora tendríamos que trasladar esto hacia lo que es la interfaz gráfica. O sea, cuando yo pongo guardar, ahí se llama el método, se recojan los datos, se ocupa el DAO y ya sabemos a ciencia cierta que el DAO funciona. Y gracias al método main. ¿Cuánto llevamos de video? Llevamos 23 minutos. Ya tenemos el agregar. Vamos a ir ahora entonces en el siguiente video a hacer que el agregar funcione desde la interfaz gráfica. Y así después vamos a ir agregando más funcionalidades. Así que llegamos hasta acá en este video. Nos vemos en el siguiente.